Abran sus Biblias. En Primera de Pedro capítulo 5, versículo 12 y 14 son los últimos 3 versículos del libro de Primera de Pedro. Y vamos a quitar una enseñanza práctica, buena, rápida, buena de verdad. Recién orábamos al Señor, Señor, no sé para qué nos trajiste. Voy a tomarme 30, 40 minutos de mi tiempo para escuchar tu voz y quiero que me hables, quiero que me digas para qué era esto, ¿verdad? Manual para una vida que realmente importa, es la palabra de Dios. Hay cosas en una vida que realmente importan, vamos a irnos a esos pasajes. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 12-14, ya lo tienen ustedes ahí enfrente. Dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Parece que Silvano es el que llevaba la carta, ¿está? Amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Gracias, Señor, por esto. ¿En cuál gracia estamos? En la verdadera. En esa estamos, dice, en esa estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculos de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Qué pasaje de la Escritura tan llena, tan rica de enseñanzas. Y aquí vamos a irnos rápidamente. Pedro, vamos a ocuparnos, fue una persona única. Y acá él está diciendo que además, otra persona única allí es Silvano. Silvano también fue único. Y después dice Marcos. Y Marcos también fue una persona única. Vamos a estar estudiando un poco quiénes fueron estas 3 personas especialmente. A Pedro ya lo conocemos, pero ¿quién fue Silvano y quién es Marco? Así que acepten que son, cada uno de nosotros somos pequeños, pero somos únicos. Y somos llamados a hacer algo grande para la gloria de Dios. Eso sí, permitimos que Dios haga lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que terminamos la semana pasada dando gloria a Dios. Esta mañana arrancamos ya cantando esa canción, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfecciona, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Y bueno, podemos decir hoy acá, a Él sea la gloria, a Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Miren, cuando tenía 18 años, fuimos a un campamento, el Jack Norman, el campamento del Colegio Internacional. Habíamos alquilado como iglesia el campamento y yo fui como consejero, tenía 18 años, pero era consejero ya de jóvenes, ¿verdad? Me fui para ayudar en la consejería, llevamos unas carpas y también había unas cabañas, pero llevamos también carpas. A mí me tocó una carpa, estábamos en la carpa unas 15 personas, era una carpa medio grande, pero bueno, éramos todos hombres, así que había mucho olor a zapato y todo ese tipo de cosas. En las carpas los hombres son complicados, ¿verdad? Comandante, ¿verdad? Comandante que anda mucho allí con las carpas cuando van con los exploradores del rey, ¿verdad? Y bueno, en la carpa los hombres siempre el desodorante faltó, el jabón no hay y el zapato no afuera de la carpa porque yo tenía 18 años, tenía 15 personas en mi carpa, ¿verdad? En el Jack Norman y esa noche tuvimos una noche muy especial. Estar ahí en Tomatí, esto es en Tomatí, entre paréntesis, para los que no saben, el Jack Norman que ahí en Tomatí, salí de Cacupé, entras hacia Tomatí, ahí a la mano derecha entras y ahí ya está el campamento. Y habló un hombre de Dios, su nombre, ya está en la presencia de Dios este hombre, Lito Altare. Fue un hombre que vino varias veces a la iglesia del centro, él también fue el que
Aide y a mí nos casó, argentino, pero aquí de Santa Fe, era muy cercano a mí. Y él llamó, no era ni una persona tan enfática ni nada de eso, pero era un hombre de Dios, ¿verdad? Y cuando él llamó a consagrar sus vidas al Señor, yo pasé y consagré mi vida al Señor. Tenía 18 años. Luego me senté allí, yo tenía que ir a aconsejar a los de mi cabaña. Me senté al costado y comencé a llorar. Estaba muy emocionado, y la verdad que habré llorado 30 minutos sin parar. Solo, estaba muy solo. Solo estaba nada más ahí yo frente a la fogata que había en ese momento. Y ese día entregué todo a Dios. Ese día dije, Señor, yo sé que tengo muchos problemas y ya te voy a entregar mis problemas. Yo sé que también hay cosas que tengo que dejar, que son de este mundo, que desvían mi mente de hacer lo que es tu voluntad. Y yo te voy a entregar también, Señor. No sé lo que querés de mi vida a los 18 años, apenas iba, seguramente que al salir ahí, porque era como diciembre más o menos, tenía que ir a rendir los exámenes de ingreso en la facultad y todo ese tema, ¿verdad? Pero yo me entrego a ti. Y lo único que quería era estar en la presencia del Señor. Y ese día, así como el apóstol dice al final de su carta, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que, llegando a estos últimos versículos, los creyentes estaban por pasar un periodo de sufrimiento por su fe. Creyentes se preguntaban, ¿cómo vamos a vivir para Cristo cuando todo se está poniendo en contra nuestra, boca para abajo? Y el apóstol Pedro acá responde a esa pregunta diciéndoles que debemos confiar en Dios, que Dios va a dirigir sus vidas y va a obrar con un propósito en su vida. Y va a hacerlo a su tiempo, que es lo que leíamos en los versículos anteriores. Y Pedro le dice a los creyentes y a nosotros hoy, tengamos esperanzas y no tengamos miedo al mañana. Esta es una serie que se llama Sin Miedo al Mañana. ¿Por qué? Porque podemos poner nuestras esperanzas en Él. Y si conocemos a Cristo como nuestro Salvador, vamos a tener esperanza. Y si tenemos esperanza, podemos andar con Él en armonía, podemos andar con Él en santidad delante de Él. Así que la primera carta de Pedro es una carta de ánimo. Es una carta de aliento. Yo el domingo pasado salí, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione, afirme, fortaleza y establezca. Yo salí como caminando sobre las nubes sabiendo de que el Señor de toda gracia. Y acá estaban a punto de tener sufrimientos, así que había muchos problemas de sufrimientos en aquel entonces. Y Dios dijo, yo te voy a cambiar tu sufrimiento por mi gloria, para que seas transformado de gloria en gloria realmente. Así que, tristemente, algunos que han fallecido y otros han caído en tiempos de pruebas y han traído vergüenza al pueblo de Dios. Tenemos que ser conscientes que nosotros dependemos de la gracia de Dios para no caer en esto. Y ese es el tema de esta epístola, el Dios de toda gracia. Ese es el tema. El Dios que nos ama, que nos amó. Y tenemos que ser capaces de glorificarle a este Dios. Tenemos que glorificarle aún en tiempos de sufrimientos. Y eso es lo que nos trae este pasaje de la Escritura. Y ahora al llegar a lo último de estos dos versículos, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 12 al 14, les leo de vuelta, antes de seguir, dice así, el capítulo 5, versículo 12 al 14, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos, así nos está hablando el apóstol Pedro, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia
Babilonia elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Da como la impresión que él estaba aquí en este lugar, en la iglesia que está en Babilonia. Y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculos de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Así que hoy vamos a ver rápidamente los principios que son los que realmente importan para nosotros hoy. ¿Cuáles son esos principios que son los que realmente importan para nosotros hoy? Así que en primer lugar, la importancia de ser una persona confiable. Vamos a comenzar a desmenuzar estos 3 versículos bíblicos. Así que dice aquí, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Primero que nada, qué linda presentación. ¿Quién es Silvano? Un hermano fiel. Qué bueno que se pueda decir de mí también alguna vez eso. Os escribo brevemente. Así que vamos a detenernos allí. ¿De quién está hablando el apóstol Pedro? De Silvano, el hermano fiel. Y esta palabra fiel es pisto en el griego. Pistos significa que él era el tipo de persona en la cual se puede confiar una tarea, y estaba seguro Pedro que si le confiaba la tarea, ¿qué iba a pasar? Iba a cumplir la tarea el apóstol, no era apóstol sino Silvano, ¿verdad? Y esto nos recuerda las palabras del Señor Jesús cuando Él hablaba de la parábola de los talentos, ¿verdad? Mateo capítulo 25, versículo 21, y el Señor Jesucristo terminaba diciendo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hay que ser fiel en lo poco para que Dios te ponga en lo mucho, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que este también es tu llamado, y ese también es mi llamado, a ser fiel al Señor, en lo poco, y Dios nos va a poner en lo mucho. Pero volviendo a Primera de Pedro, nos vamos a preguntar quién era Silvano. ¿Quién era Silvano? Hasta aquí nunca escuché hablar de Silvano. ¿Quién es este Silvano? Yo les aseguro que ya escucharon hablar de él. Y para empezar, era un ciudadano romano, Silvano. Era un tipo muy bien educado. Y eso explica, él tenía otro nombre en griego, Silvano en latín. En griego su nombre es Silas. ¿Escucharon hablar de Silas? Pablo con Silas, Pedro ahora con Silas, Silvano. Así que bueno, para que sepan de quién estamos hablando, y después van a decir, sí, Silas realmente era un hombre fiel, evidentemente. Ahora, siempre era un hombre de las segundas, en el segundo lugar. Pablo y Silas siempre estaba cerca de la acción, ¿verdad? Pero siempre era el segundo, ¿verdad? Estaba al lado del que era primero, que era Pedro, o al lado del que era primero, que era Pablo, ¿verdad? Pero no era él el primero nunca. Y bueno, muchas veces necesitamos eso realmente, ¿verdad? Personas que estén ahí. Miren, si ustedes van a Hechos en el capítulo 15, cuando se llama el primer concilio. El primer concilio de la iglesia cristiana fue en Hechos capítulo 15. En ese lugar había un problema en la iglesia cristiana, que los judíos querían circuncidar a todos los hombres que se convertían, que eran griegos, ¿verdad? Y los que no éramos judíos no queríamos circuncidar. No parece bien eso, no es muy buena idea. Después, bueno, querían hacer que no comamos ciertas comidas, porque los judíos nosotros no comemos esa comida y el cristiano no tiene que comer tampoco, y un montón de cosas que entonces se quería decir a los griegos que se convertían, y a otros que realmente ellos tenían que hacer lo mismo que hacen los judíos. Así que había un problema entre el judaísmo y el cristianismo en la iglesia cristiana, y había una lucha, ¿verdad? De esa lucha, hace poco en el grupo pequeño hablamos un poquitito acerca del apóstol Pedro en Gálatas capítulo 2, cuando él
Gálatas escribió el apóstol Pablo, le dice cara a cara al apóstol Pedro que él era judaizante cuando venían los judíos de Jacobo, ¿verdad? Los que estaban en la iglesia de Jerusalén. Así que había una lucha. ¿Y saben quién estaba en ese concilio? Un ciudadano romano, Silas. Silas estaba ahí. Silas estuvo en ese concilio. Era un hombre muy conocido, amigo de muchos, ¿verdad? Era el tipo de compañero de ministerio que le gustaba a Pablo. Era fiel, era trabajador, era perseverante, positivo, siempre listo. Ambos cumplieron su condena en la cárcel por su fe. ¿Con quién estaba el apóstol Pablo cuando llegó a Filipos? Con Silas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la historia, verdad? Pablo con Silas también hacían un dúo capaz, no sé si cantaban como Lolo, Sandra, Yemina, ¿verdad? Pero hacían un dúo con el apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 11, ellos estaban en la cárcel. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Ahí está, Pablo y Silas. Vamos a hacer un dúo acá en la cárcel, en Filipos, capítulo 11. Y los presos los oían. Así que ellos cantaban, oraban, estaban honrando al Señor, estaban con cepos en los pies, estaban encadenados y cantaban al Señor en la cárcel de los romanos, en Filipos, ¿verdad? Filipos ya es, digamos, en Europa, también es zona de Turquía hoy, pero la zona de Europa ya. En esa zona, entonces, es tomado preso el apóstol Pablo. ¿Y con quién estaba? Con Silas. Así que Pablo y Silas estaban cantando, más el Dios de toda gracia. No sé por qué se escribió Pedro, ¿verdad? Pero una cosa así, ¿verdad? Estaban cantando algo allí y en ese entonces hubo un gran terremoto, dice la Biblia. Hechos capítulo 11, versículo 25, 26. Y de repente hubo un gran terremoto, dice la palabra de Dios, y los cepos se abrieron, las cadenas se rompieron y se abrieron las puertas y de repente, digamos, el carcelero de Filipos, que estaba en su casa, viene a ver qué es lo que pasa, qué es lo que pasó, ¿verdad? Y cuando vio que todos se habían ido, que no había nadie, él pensó que no había nadie, entre paréntesis, pero no se habían ido, estaban nada más con Pablo y Silas probablemente en el fondo de la cárcel. Él trató de matarse. Pablo le dice, no te hagas daño. En ese momento, al ver, estamos todos aquí, no se había perdido ni un preso. Un guardia cárcel romano, si perdía una vida, un preso se salía de la cárcel, él iba a pagar con su vida. Así que él ya se iba a matar nomás, ya. Y Pablo le dice, no te hagas daño. Y en ese momento, él cae de rodillas delante del apóstol Pablo, pero en realidad delante del Señor, y le dice, ¿qué tengo que hacer? Hace la pregunta que todos deberían hacerse. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo, ¿qué le contesta? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y tienen que leer después, no es que se salvó nomás su casa, sí, no es eso, no es de esa manera que la gente se salva. Si yo tomo decisión toda mi casa, no. Dice, fueron después a su casa, le hablaron de Cristo, lean capítulo 11 del libro de Hechos, y toda su familia vino al Señor. Qué maravilloso realmente. Y ese tiene que ser nuestra meta siempre. Y este era Silas. Silas ahí estaba. Imagínense estar cantando, ver un milagro de ese tipo delante de todo. Este era el hombre Silas. Así que ahora 25 a 30 años más tarde encontramos a Pedro. ¿Qué está haciendo Pedro? Dictándole una carta a Silas. En el versículo 12 dice, por conducto o por medio de Silvano, y esto ayuda a explicar una cosa muy importante, es que Pedro no era un hombre de grandes
palabras, no era una persona muy preparada humanamente, ¿verdad? Pero sí Silas. Entonces cuando Pedro le dicta la carta esta de Primera de Pedro, Silas toma nota como hacen todos los escribas y va arreglando la carta en la medida que va haciendo. Y luego le lee otra vez a Pedro a ver si queda bien. Che, mira, así escribiste, ¿quedó bien así? Sí, perfecto, dice Pedro. Ya, sigamos. Así que por eso también esta carta está muy bien redactada porque definitivamente está mejor. Eso es lo que hacen y dejando luego una copia final. Y eso es exactamente lo que Silas está haciendo con el apóstol Pedro. La realidad es que Silas no es conocido por este proyecto, ¿verdad? De hecho, si Pedro no hubiera hecho este comentario, nosotros no íbamos a saber que Silas estaba escribiendo ahí la carta, ¿verdad? Pero por lo menos conocemos a Silas y él habría estado perfectamente feliz de haber sido simplemente el que escribió la carta, pero porque le dictaba el apóstol Pedro. Él no tenía un problema de jugar un papel secundario ayudando a los apóstoles y a la iglesia de Cristo. Y Silas estaba contento de ocupar el segundo lugar, de servir casi en el anonimato. Siempre que fuera para la obra de Dios, él no tenía problemas de ser él el que estaba en el frente de todo eso. Así que, en primer lugar, vamos viendo la importancia de ser una persona confiable, pero quiero decir algo más. Casi sin reconocimiento, si podemos cambiar un poco ahí arriba, acá, porque yo cambio acá, pero acá no está cambiando. Ahí está. Casi sin reconocimiento o aplausos y sin nada de regalías por parte de los editores, Silas simplemente pasa a la historia como un fiel y digno servidor de nuestro Señor Jesucristo. Así que escuchen, hay mucha gente hoy que está dispuesta a hacer grandes cosas para Dios, pero no suficientes personas que estén dispuestas a hacer pequeñas cosas, ¿verdad? Capaz sean cosas aburridas, cosas invisibles. Los padres muchas veces que están acá sentados, sentadas, las madres, no conocen a la profesora de su escuela, de la escuela dominical, a dónde le dejó a su hijo. Y ella está en el anonimato, le está cuidando a tu hijo, le está llevando la palabra de Dios, está haciendo una cosa importantísima, instruye al niño en su camino. Hasta los 7, 8, 10 años es importantísima lo que está haciendo. Y vos tenés que ir a felicitarle, tenés que decirle qué bueno, qué bendiciones realmente, por decirte a alguien que está en el anonimato. Pero la verdad es que la iglesia entonces y la iglesia de hoy no puede prosperar, no puede sobrevivir sin estas personas que están trabajando ahora en silencio y en el anonimato. Ahí están los líderes de jóvenes, no sé si todos les conocen, los que manejan las finanzas de la iglesia, los líderes de ministerios de grupos pequeños, los maestros de la escuela dominical, los líderes de los grupos hogareños, los discipuladores, los que hacen la limpieza de la iglesia, aquellos que pusieron los asientos en su lugar, los exploradores del rey y todas las demás iglesias que también pertenecen a nuestro grupo. Dios usa en la iglesia del centro a mucha gente que muchos no le conocen. Y Pedro incluye, dice allí arriba, una frase que no es una frase insignificante. Es como si Pedro estuviera diciendo, miren, he notado cómo es Silas. Es un hermano fiel y quiero que lo sepan. Y esta es la forma que Pedro le está diciendo a Silas, bien hecho Silas. No solo tenés el bien hecho de Jesús, también yo te doy un bien hecho Silas. Adelante. Y yo les pregunto, ¿qué hay de nosotros? ¿Verdad? ¿Qué hay de nosotros? ¿Somos personas confiables realmente? ¿Se nos puede confiar, por ejemplo, un ministerio, una labor importante en la iglesia y se nos puede confiar incluso mi casa, mi hogar, que es como si fuera mi propia iglesia? ¿Se me puede confiar? Yo puedo ser como Silas, puedo ser alguien confiable.
Pregunto a los hombres y pregunto a las mujeres que están aquí. ¿Pueden ser así? No solo es realmente importante ser una persona confiable en este mundo donde escasean personas así, sino que Pedro también, en segundo lugar, va a decirnos ahora la importancia de ser un comunicador del Evangelio. La importancia de ser un comunicador del Evangelio. Pedro dice, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que están en la gracia, que esta es la gracia, la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y este es el mensaje del Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias y Pedro le escribe. Le escribí para animarlos y confirmar la verdad sobre la gracia de Dios y a él se está refiriendo al mensaje del Evangelio, que es lo más hermoso que podemos tener. Y Pedro dice, esto es lo que a mí me motivó a escribirle. Es fácil pasar por alto el hecho de que Pedro no se quedó con los brazos cruzados. Él no iba a guardarse las buenas nuevas para el final. Ustedes conocen las buenas nuevas. Cristo murió por sus pecados, como dicen las Escrituras, fue sepultado en una tumba, ya está vacía porque resucitó al tercer día. Esas son las buenas nuevas. Y para aquellos que en este momento quizás tienen dudas sobre esas buenas nuevas para vos. Es para que le digas a Cristo, Cristo, ven a mi vida. Yo necesito el Salvador, necesito a Cristo. O si no, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Si yo me puedo salvar a mí mismo, ¿para qué Él vendría a morir? Porque vos y yo estábamos condenados, por eso Cristo murió y resucitó para darnos vida eterna. Así que Pedro le dice, estad firmes en esa gracia. Esa es la gracia realmente que vale la pena que estén firmes. Y él podía dar testimonio de la gracia porque como Juan habían visto a Jesucristo, habían caminado con Jesucristo y lo habían visto morir, lo habían enterrado y lo habían visto resucitar de la tumba. Así que Pedro le dice, estamos en esta gracia. Y hoy cada uno de nosotros somos los portavoces del mensaje del Evangelio. Somos sus embajadores, somos los representantes en nuestro hogar, en el trabajo, en un salón de clases. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿a quién le estamos dando las buenas nuevas las últimas semanas, los últimos meses? Esta semana hablé con un joven con un hombre, no era joven, de 55 años aproximadamente. Depende pues quién dice que es joven, ¿verdad? Pues para mí está bien, es joven. Está bien. Acá también para Federico, sí, es joven. Él es masón, pero él está pasando momentos muy difíciles y él necesita de Cristo. Entonces yo me acerqué y hablé con él. No hace mucho hablé con uno que llegó a un grado elevado en masón y ya murió, entre paréntesis, murió este año. Y él me dijo así, Pedro, primero me cuestionó, ¿verdad? Me dijo, no, pero eso de que hay una mujer que es virgen, eso también hay hay una leyenda o hay una mitología egipcia, van a escuchar esto, ¿eh? Y hay otras mitologías, y él, pues, los masones son de leer mucho, entre paréntesis, y leen cosas de ese tipo. Y bueno, yo le dije, está bien, perfecto. ¿Vos querés creer en eso o querés creer en lo que dice la palabra de Dios? Le dije, mira, la palabra de Dios tiene más de 27.000 manuscritos. No sé cómo querés que te explique que eso que vos leíste, que es mitología, pudo haberse hecho quizás en el siglo IV, en el siglo XVI, en el siglo XX, y simplemente es eso, le dije. Porque vos no sabés ni quién escribió ni cuándo escribió. Y otra cosita le dije, sin embargo, lo que dice la Biblia no se contradice. Y así seguía hablando con él. Él al terminar dijo, yo necesito cambiar mi vida. Exactamente, le dije, necesitas cambiar. Lo primero que tengo que hacer es desaprender, le digo con las palabras que él me dijo, desaprender lo que había aprendido y aprender esto de todo corazón. Así que ese momento
creo yo, él entregó su vida y su corazón a Dios. Su hija después me había hablado de él. Estoy hablando ya hace más de 5 años de este caso. El de esta semana era otro, este tiene 55, el otro tenía como 75. Todos necesitan de Cristo. Estuve con la presidenta de la Cámara Paraguaya Portuguesa en Paraguay. Estuvo hablando conmigo en la oficina y con otra señora que venía de Inglaterra, de la Universidad de Cambridge. Y estuve hablando y estábamos hablando. Le dije, bueno, yo no sé si ustedes saben que yo soy pastor. Sí sabemos. Me siguen en las redes, sí. Nosotros te seguimos. Muy bien. Así que tuve la oportunidad de hablar de Cristo. Miren, cada momento es una oportunidad. Cada instante es un momento, ¿verdad? Para poder hablarle de Cristo a más personas. Así que piensen en esto conmigo. Suponga que la difusión del Evangelio depende literalmente de vos, solamente de vos o de mí. ¿Quién les hubiera escuchado en este año, por ejemplo? ¿Quién les va a escuchar mañana? Si fuera de vos, solamente de vos que dependa la difusión del Evangelio. Miren, no nos quedemos solo nosotros en nuestros bolsillos con las buenas nuevas, sino que tenemos una buena noticia que tenemos que anunciar. Y el objeto de Pedro en esta carta es asegurar a los creyentes de la dispersión cristiana, que ellos mantuvieran a la verdadera fe y que ellos hablen en medio del ardor de la persecución a más y más personas. Así que Pedro les hace notar que ellos no están solos, que esa es la razón, en el versículo 13, que ahora vamos a leer, de mencionar a la iglesia que le está enviando. Así que vamos, Pedro escribe todas estas cosas, creo que esto ya pasamos, ¿verdad? Y ahí vamos al siguiente punto, la importancia de aprovechar la segunda oportunidades. Ellos estaban en medio de la persecución. No sé si ustedes conocen la historia, ¿verdad? Pero Pedro muere más o menos entre el año 64 y el año 67 después de Cristo en manos de Nerón. Nerón mandó matar al apóstol Pedro. ¿Cómo lo hace? Crucificado. Era judío el apóstol Pedro. Crucificado boca para abajo. Y quizás en el mismo año o un poco después nada más, manda matar a otro que le estorbaba allí, que era el apóstol Pablo. Es muy probable que ambos estuvieron en la prisión de Mamertine, porque estaban en Roma. Vamos a ver enseguida ya también que Babilonia, escuchen lo que le voy a decir ya enseguida, Babilonia en realidad no era Babilonia, sino que era Roma. Van a ver enseguida. Le voy a explicar por qué entonces le llaman Babilonia, ¿verdad? Porque ellos no podían andar escribiendo una carta contra Roma, porque enseguida iban a terminar muertos, ¿verdad? Entonces, Pedro, en este momento, está en Roma, está con Juan Marcos, está con Silas, está en la cárcel, probablemente, y escribe Primera de Pedro. Así que la importancia de aprovechar una segunda oportunidad. ¿Quién aprovechó una segunda oportunidad? El apóstol Pedro. ¿Se acuerdan que le negó 3 veces al Señor Jesucristo? Así que a veces hacemos cosas malas y sentimos mucho realmente, pero si nos recuperamos de eso, vamos a hacer el testimonio de poder contarle a otros que se puede uno levantar y que uno puede salir de esos momentos difíciles. Y esto va a hacer Pedro ahora con otro. Miren lo que dice 1 Pedro capítulo 5 versículo 13. Junto con el saludo a la iglesia está el de Marcos, al que le llama mi hijo. Y Marco, mi hijo, os saludan. El título acá de mi hijo es un calificativo de afecto hacia él. E incluso podría decir Pedro, probablemente fue el que le llevó el mensaje de Cristo del Evangelio, y también es llamado Juan Marcos y era el hijo espiritual de Pedro, como Timoteo fue el hijo espiritual de Pablo. Para entender mejor esta segunda oportunidad en la vida de Marcos,
necesitamos ir un poquitito a lo que había pasado con él. Hechos capítulo 15, versículos 38 y 39, Pablo sale con Bernabé a su primer viaje misionero. La iglesia de Antioquía es la que le encomienda, entre paréntesis, no era la iglesia de Jerusalén la que encomendaba a los que salían a los viajes misioneros, sino la iglesia de Antioquía, una de las iglesias más fuertes después de la iglesia de Jerusalén, era la iglesia de Antioquía. Antioquía hoy queda en Turquía, entre paréntesis, queda un poco pasando el Líbano, a aquel lado, ahí está Antioquía. Y ahí ellos eran encomendados, Pablo y Bernabé, a esto, y Bernabé tenía un sobrino muy conocido llamado Juan Marcos, ¿verdad? Y Juan Marcos, entonces le dice Bernabé, vamos a llevarla a Juan Marcos. Así que Juan Marcos se va con él. Dice Hechos capítulo 15, versículos 38 y 39. Iban bien, vamos predicando voluntariamente, estaban los dos. Y dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos en Panfilia. ¿Qué hizo Juan Marcos en Panfilia? Dijo, yo ya no sigo con esto, no es para mí. Y desertó, ¿no eran los desertores? ¿Quién fue un desertor? Juan Marcos, un desertor, dijo yo me vuelvo nomás a mi casa, ahí con mi mamá y ya está, ¿verdad? Se ríen, pero probablemente la casa de Marcos fue la casa donde se reunieron los apóstoles en el aposento alto, y ahí la mujer era la mamá de Juan Marcos probablemente. O sea, era una influencia muy fuerte la que tenía Juan Marcos de aquellos hombres de Dios. Aquí Pablo le estaba llevando, pero la segunda vez, otra vez, vamos a salir de vuelta a una segunda expedición para ganar a más para Cristo. ¿Y qué pasó? Pablo dice, yo a este desertor no le llevo más. A este desertor no lo quiero ni ver, así que no se va con nosotros. Tal grado, voy a leer todo el pasaje, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos, ahí está Bernabé, un hombre con un corazón compasivo realmente, ya le tuvo paciencia al apóstol Pablo. Pablo no era un tipo fácil, así que Bernabé le tuvo paciencia a Pablo. Luego, acá dijo, bueno, ahora necesito restaurarlo a Marcos. Navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, ahí ya sabemos, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Así que esa diferencia de opinión por llevarle o no a Juan Marcos causó un problema entre Pablo y Bernabé. Así que Marcos ahora estaba teniendo una segunda oportunidad, porque ahora estaba con Pedro. Pedro le bancó a Marcos. Era su hijo espiritual, ¿verdad? Pedro le bancó a Marcos, ¿verdad? Y este mismo joven que una vez le había fallado a Pablo, la Biblia registra más adelante que fue útil para el apóstol Pablo. Segunda Timoteo, Pablo hace su última carta, capítulo 4, versículo 11, dice Pablo, solo Lucas está conmigo. Se está quejando el apóstol Pablo. Ya era su última carta, probablemente moría en no más de 15 o 22 días. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos. ¿A quién le dice? Pablo, el que dice, no va conmigo al viaje misionero. Ahora dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Fue útil para Pablo, fue útil para el apóstol para el apóstol Pedro. El mismo joven infame que creó una división entre Pablo y Bernabé, el desertor, el que había tirado la toalla, el que le había fallado al Señor, le había fallado al apóstol Pablo, le había fallado a la iglesia. Pocos vieron potencial en Juan Marcos, salvo Pedro y Bernabé. Miren, hay escritos de los cristianos del primer
del primer siglo. Por ejemplo, Papías de Hierápolis. Alguna vez iban, Hierápolis era una ciudad donde había una montaña, donde había una calera, en donde se veía todo blanco y agua, era como una piscina térmica, Hierápolis. Y ahí en Hierápolis había una gran ciudad romana, ¿verdad? Que primero fue griega, pero después fue romana. Y en el año 60 después de Cristo, Pedro, Pablo vivían todavía, Papías y Eusebio de Cesarea lo nombran a Juan Marcos trabajando nuevamente para Pablo y para Pedro, ¿verdad? Ireneo de Lyon, hay un libro contra las herejías de Ireneo de Lyon, año 125 después de Cristo. Acuérdense que que el apóstol Juan muere más o menos en el año 98 o el 100 después de Cristo. O sea, del 125 después de Cristo, Ireneo de Lyon, fue discípulo de un discípulo del apóstol Juan que es Policarpo. O sea, eran gente que lo conocían bien y ellos se acuerdan de Marcos también. Y otro hombre, Tertuliano, en el año 160, estos tres hombres que le conté dicen que probablemente el Evangelio según San Marcos es un evangelio dictado por el apóstol Pedro, porque Marcos no era apóstol, no era uno de los discípulos durante el Señor Jesucristo. ¿Cómo él sabe todo lo que escribe en el Evangelio según San Marcos? ¿Cómo él hace eso? Pedro le cuenta y escribí un poco esto. Así que tanto Tertuliano, Ireneo de Lyon o Papías de Hierápolis hablan de que el Evangelio según San Marcos, el Evangelio de Marcos, escrito por Marcos, es el Evangelio de Pedro, realmente. Van a darse cuenta que no hay ninguna cosa que subestime. Pedro es pintado exactamente como debe ser, y más incluso. Cuando niega a Cristo, lean el Evangelio según San Marcos, van a darse cuenta que él da detalles de su negación porque él fue el que le negó, ¿verdad? Y muchas otras cosas, porque Pedro ya había sido restaurado, ¿verdad? Este es el hombre, Marcos, que tenía una segunda oportunidad y que no dejó pasar. Y a mí me emociona porque yo creo que yo no estaría acá de pie si yo no me hubiera dado segundas, terceras, cuartas, quintas, séptima oportunidad. Miren, creo que no había nadie mejor que para hacerse amigo de Marcos que el apóstol Pedro. Podía discipularlo, podía alentarlo a Marcos. No había nadie que había abandonado con tanta vergüenza como el apóstol Pedro, le había negado al Salvador. ¿Quién mejor que Pedro que lo había arruinado todo para ayudarle a Marcos a volverse a conseguir, a sentirse realmente bien en el peor momento de su vida? Y Pedro escribe habiendo experimentado lo que es tener segundas oportunidades y muchas más. Miren, mi primera versión de empresario fue con una imprenta y se fundió la imprenta. En mi corazón estaba imprimir Biblias y llegamos a imprimir 10.000 Biblias, entre paréntesis, pero después se fundió la imprenta. Mi segunda versión fue una compañía de tecnología, ya que se llamó Tesis, pero también se fundió. Me despidieron, así como a muchos de ustedes también alguna vez llegaron a tener eso. A mí me despidieron 2 veces. Y te puedo contar cómo se siente, cómo a veces te sentís degradado, menospreciado.
pero cómo hoy Dios restauró mi vida en medio de todo eso. Te pregunto, ¿crees que todo se acabó en tu vida hoy? ¿Qué estás pensando? No, Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Miren, ya faltan 20 minutos y ya no voy a terminar si es que no me pongo a contar cosas, pero alguna vez me gustaría hablarles de el hijo pródigo. Un hombre que le rechaza al padre, le dice, ¿sabes qué? Yo te amo, hijo, le dice. Hay una canción, no sé si Sidney vos conocés el grupo Logos brasilero. Hay un grupo, hay una palabra, hay una canción que se llama Puertas Abiertas, ¿verdad? Que justamente habla acerca de ese día en el cual el padre se despide, ¿verdad? Se quedó con los brazos abiertos y él decía, la misma casa, a su hijo que se había ido de la casa, puertas abiertas hay. En esa casa hay hermanos y amigos. Y yo creo que la iglesia es eso. En esta casa hay hermanos y hay amigos. Así que, en tercer lugar, eso es muy importante ver que hay una segunda oportunidad. Pero vamos al cuarto punto para poder ir terminando y luego a la conclusión. Vamos rápido. La importancia de tener la paz de Jesucristo. Paz sea a vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Pueden entender también esto como la paz sea con todos los que estáis conectados por la fe en el Señor Jesucristo. Y esta paz, por cierto, no es una actitud, ahí está escrito eso justamente. Pedro no está diciendo que está necesitando sentirse en paz ahora, y esta palabra griega se refiere a un estado de paz, es lo opuesto a estar en estado de guerra. Yo estoy en estado de paz, estoy atento cuando estoy en estado de guerra. Ahora estoy atento, pero porque estoy en estado de paz. Miren, un diccionario bíblico dice que esta palabra estaba vinculado a los tratados de paz en el mundo antiguo. Y es por eso que Jesús llegaría al aposento alto después de su resurrección y le aparece a sus discípulos. ¿Y qué le dice Jesús a sus discípulos? Paz con vosotros. Paz a vosotros. Juan 20:19. Sus vidas eran cualquier cosa menos pacífica. Y Jesús simplemente le estaba diciendo que Él era victorioso, así que ya hay paz porque Él venció. Y ahora podían vivir en el estado de paz con Dios a través de su muerte y su resurrección en la cruz. Y Pablo lo escribió así. Romanos capítulo 5, versículo 1. Él dice, justificados pues por la fe, por lo que hizo Jesús, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el tratado de paz está escrito en la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y todos los que vienen a Cristo por la fe, solamente en Jesús pueden firmar este tratado de paz y tener la paz con Dios y seguridad eterna con el Dios del universo. Así que Pedro ha sido absolutamente claro. Los días no van a ser pacíficos, pero nosotros, a pesar del sufrimiento, a pesar de la persecución, vamos a tener la paz de Dios. Solo en Él tenemos paz con Dios y paz entre nosotros, ya que Él es nuestra paz. Efesios capítulo 2, versículo 14, dice el apóstol Pablo, porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Por tanto, la paz perfecta se puede experimentar y practicar en la medida que uno vive en Cristo, cuando yo vivo en Cristo. Pablo lo dice en Filipenses capítulo 1, en el versículo 21, para mí el vivir es Cristo. Y luego en Gálatas él dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo Dios. Así que vamos a la conclusión rápidamente. Vamos a la conclusión. Entonces, ¿cómo vivimos en este mundo para Cristo? Punto 1, siendo una persona confiable en todo lo que haga. Y eso es lo que expresa la palabra de Dios. Josías
Decirle a los que están allá afuera que o se van o entran a la iglesia, ¿ok? Porque aquí los estoy viendo y me molestan decirles, por favor, ¿sí? Gracias. Quiero que sepa que el diablo trabaja mucho en la iglesia, ¿eh? Todo el tiempo me está molestando, no vayan a creer que no es así, ¿eh? Así que siendo una persona confiable en todo lo que haga. La diferencia entre un creyente fiel y uno que no es fiel es sencilla. El fiel es en quien uno puede creer. Yo le puedo dar un trabajo y él va a cumplir con fidelidad. ¿Entienden? Segundo, siendo una persona confiable, pero siendo un comunicador del evangelio constante. Y esta era la pasión de todos quienes han encontrado la salvación en Cristo. De todos. Dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 14, Cristo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Tercera conclusión. Siendo alguien que aprovecha las oportunidades que Dios les da. Aquí está Juan Marcos. Nos enseña que Dios es un Dios de las segundas oportunidades. Aunque podamos fallarles, Dios está dispuesto a restaurarnos y a usarnos para la gloria cuando nos rendimos a Él. Como decía hace rato, esa canción de Logos en Puertas Abiertas dice, salió al mundo, Él no entendió, y mis brazos abiertos quedaron, dice el Padre. Y así voy a continuar, dice la canción, hasta un día verlo regresar. Pensando lo que el mundo le tiene preparado, falsos amigos por ahí, corazones vacíos y palabras vanas. Qué grande ilusión. Mintieron a su pobre corazón. Mas nunca es tarde, dice el coro de esta canción. Sal de la oscuridad, un nuevo día, nueva mañana, la misma casa, puertas abiertas hay, personas correctas, hermanos y amigos. Hay una segunda oportunidad y tenemos nosotros la oportunidad de ahora en más no volver atrás. Y el cuarto punto, siendo alguien que muestre que tiene la paz de Jesucristo en su vida. Dice el apóstol Pedro, la paz sea a todos vosotros que estáis en Cristo. Y así deja a aquellos que eran sus amigos la paz de Dios, que es más poderosa que todos los problemas que ahora vos estás teniendo. La paz de Dios es más poderosa. El apóstol Pedro nos ha dado una carta preciosa. Con esto terminamos. Pero termino con un último slide diciéndoles, Pedro nos dice, a pesar de todo lo que se está derrumbando a nuestro alrededor, tengamos esperanza. La gloria de Dios viene pronto. Mientras tanto, vivamos de acuerdo a este manual de la palabra de Dios. El manual que realmente importa. La palabra del Señor. Fallamos, pero Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Así fue con Pedro, que le había negado, y así fue con Juan Marcos, que había retrocedido. Y a veces no somos fieles. Tenemos miedo de equivocarnos, de no ser suficientemente espirituales, de no saber todo, de no ser suficientemente fiel como fue Silvano, o de retroceder, de no tener la valentía
Pero Dios te espera para usarte, pacientemente. Es nuestra oportunidad, es nuestro Señor. Así que cantemos de lo más profundo del corazón, desde el interior de nuestras vidas. A veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor.